Bueno, pues seguimos en la primera carta de Juan, capítulo 3, y hoy nos toca los versos 10 al 18. Vamos a leerlos. Lo mejor que podemos hacer en cada una de las sesiones que tengamos, leer la palabra de Dios y que Él toque nuestro corazón. Porque este es el mensaje, bueno, perdón, el 10 mejor que el 11, sí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pocos versículos, ¿verdad? Pero tajantes. Vamos a ver qué tal andamos de memoria. Hemos visto como un hijo de Dios, alguien que haya nacido de lo alto, alguien que sea un cristiano genuino, que haya sido ungido por el Espíritu Santo, pues va a practicar la santidad personal, va a practicar el amor fraternal, va a practicar la obediencia a Dios, va a practicar la verdad, se va a preocupar por la verdad y va a practicar esa guerra espiritual que mantenemos con las presiones que el mundo, inspirado por el diablo, ejerce sobre nosotros. Bien, eh, hasta el 3.9 hemos visto, desde el 2.29 hasta el 3.9 hemos visto la práctica de la santidad personal. Vamos a reflexionar entonces sobre esa práctica del amor fraternal en los textos que acabamos de leer. Fijaros que el versículo 10 constituye es como un texto de transición entre el tema de la santidad personal como primera evidencia de la autenticidad del nuevo nacimiento, es decir, ese deseo de vivir justamente, y vivir justamente es ese deseo de practicar la justicia, de intentar de manera seria, de manera consciente, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo lograremos del todo? Seguramente no. Por eso Juan ha empezado su carta como lo ha empezado. Que nadie diga que no tiene pecado, que es mentiroso. Y estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, hay recursos, hay solución. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando reconocemos, confesamos. Bien, pues ese querer, ese desear vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Esta es la idea. Y de aquí Juan nos está llevando, desde esta idea, al amor, a la práctica del amor fraternal. La manera que Juan tiene de decirnos esto es muy radical, tremendamente radical, porque bueno, es como que no tuviera filtros, no se anda con demasiado cuidado, no tiene pelos en la lengua, decimos. Dice que no ser de Dios es ser del diablo. Diríamos, un poco fanático este Juan. ¿Cómo puede decir eso de manera tan tajante? Y lo dice así de claro. Hay dos maneras, dice Juan, de distinguir los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Una persona
que ni practica la justicia, ni tiene ningún deseo de agradar a Dios, ni ama a su hermano, no pertenece a Dios, dice. Así de claro, pertenece al diablo. Daros cuenta que ser hijo del diablo, ser hijo de, en la Biblia es una expresión que se identifica con, o mejor dicho, que es una especie de seña de identidad. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, nos dice allí en Efesios, perdón. A Juan y su hermano Santiago les llama Boanerges, que es hijos del trueno. ¿Por qué? Pues porque tendrían un carácter de... mejor que no te arrimaras a ellos, ¿no? Es de una manera de identificar, ser hijos del diablo, es en este sentido. ¿Estáis identificados? ¿Con qué? Con los valores del príncipe de este mundo, que son unos valores antidios. Entonces, entendámoslo de manera correcta. Alguien que es del diablo, que pertenece al diablo, no quiere decir que esté poseído, que tenga una maldad extrema, que solamente busque hacer daño. No, es una expresión que ha de hacernos ver que el mundo caído, la sociedad a la cual él ha llamado el mundo como sistema, no como conjunto de personas, porque Dios ama al mundo, al conjunto de personas, sino el sistema, el cosmos este que está basado en los principios del maligno, esto que inspira al ser humano a la concupiscencia, a la codicia, a la vanagloria, todo esto, pues esto para Juan es ser hijo del diablo. Podemos decir entonces que todos los que ahora somos de Cristo, en el pasado, también tuvimos esa forma de pensar, esa forma de vivir. Así eran nuestros principios, así eran nuestros deseos, así eran nuestras actitudes. Y seamos claros, es una forma de vivir diabólica. Decir que las personas, entre comillas, normales, todo el mundo, que tiene todas estas valores, pues que se identifican con lo que valora este mundo desde ese punto de vista, de este sistema de cosas, pues decir, pues mira, esto es ser hijos del diablo, pues sí. Y éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, Dios no estaba muy contento con nosotros, ¿verdad? Es decir, el que sigue la corriente de este mundo, y nosotros estábamos en esa situación, no teníamos a Dios en cuenta, y Juan puede decir eso. Os voy a leer lo que conoceréis de sobra, que dijo Jesús, Juan 8, 38 al 44, dice Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Quizá estaban insinuando: tú sí, que mira qué manera más extraña, viniste al mundo y lo que pasó, a lo mejor le estaban recordando algo, ¿no? Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Atención ahora. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, era un extremo en un sentido de no ver la evidencia de Jesús que tenían delante allí, ¿no?
Bueno, ya Juan había analizado el amor fraternal, sí, allí en el capítulo 2, versos 7 al 11, y vuelve a recalcar ahora su importancia. Estamos ahora, diríamos, en la práctica del amor fraternal. El amor de Dios está en el corazón del mensaje del Evangelio y por eso constituye el principio fundamental de la ética cristiana. Según el Señor y los apóstoles, el amor, como digo, es un principio fundamental en la ética cristiana. Si la conducta cristiana es fundamentalmente ese deseo de imitar a Jesús, de seguir sus pisadas, que dice el apóstol Pedro en su primera carta, el andar como él anduvo, es decir, buscar la voluntad de Dios, entonces amarnos los unos a los otros tiene que ser una de las características de la vida del cristiano genuino, ¿no? Por eso Juan habla, y así lo que habéis oído desde el principio, desde el momento en que escuchasteis el Evangelio, lo primero que habéis aprendido, pues os enfatizo, lo que habéis oído desde el principio, así habéis sido enseñados. Cuando predicamos el Evangelio, enfatizamos el amor de Dios a un mundo perdido, ¿no? Y es la esencia del Evangelio. Es evidente que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, etc. Pero enseñamos también como doctrina esencial que el amor al prójimo es algo que suponemos que, bueno, esto ya lo aprenderemos sobre la marcha, pero bueno, no digo que como algo optativo, pero un poco secundario. Juan dice que enseñó desde el principio a aquellos creyentes, desde su primer contacto con el Evangelio, el amor fraternal. Jesús, una vez le preguntaron acerca de cuál era el primer mandamiento y contestó muy bien, ¿no? Dice, el primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor, y este es el principal mandamiento. Y el segundo, no le habían preguntado por el segundo, pero es que están ligados. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y tenemos que entender bien este fundamento, el amor al prójimo, porque en ese sentido el amor, esa palabra que no es filia, no es amor de fraternidad, de amistad, de hermandad, no es ágape, es un amor que tiene su origen en Dios, que tiene su origen en Dios mismo, viene de lo alto. Y ahora, para ilustrarlo, Juan saca a colación la figura de Caín. El ejemplo negativo de Caín, ¿verdad? Versos 12 y 13. Dice, no como Caín. Dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dos estilos de vida diferentes, dos maneras de comportarse. No contrasta Caín con Abel, no, Caín con Cristo. En el verso 16 aparece Cristo que contrasta evidentemente con la figura de Caín.
La figura de Caín es el prototipo, si queremos, por decirlo de alguna manera, de un creyente falso. Según el relato de Génesis, lo podéis leer allí en Génesis 4, los versos 3 al 8, este hombre tenía ciertos comportamientos que sugerían que era un genuino adorador de Dios, ¿no? Presentaba ofrendas, trajo su ofrenda de los frutos de la tierra al Señor. Y sin embargo, dice, el texto no lo explica, pero lo dice, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, aunque sí aceptó la de Abel. ¿Y por qué? No lo explica. El caso es que fue rechazada. Y Caín fue consciente de que su ofrenda fue rechazada, que era por su contenido. Algunos han especulado con esto. Hombre, mira, mientras Abel presenta una ofrenda de sangre, es decir, algo que no ha elaborado él, es un animal, un cordero, ¿eh? Que presenta en sustitución por su pecado o en holocausto a Dios. Él no ha intervenido en la crianza de aquel animal, todo es de Dios y algunos han especulado y han dicho sí, y Caín viene y mira, lo que te traigo aquí es el fruto de mi esfuerzo, el fruto de mis manos, el fruto de mi trabajo, de mi sudor. No podemos decir tal cosa del todo. Yo no me sentiría seguro diciendo eso, porque el texto no dice nada de eso, no explica las razones. Pero él sabía que su ofrenda no fue aceptada y entonces entra el espíritu de orgullo, entra el orgullo, el espíritu de autosuficiencia y Caín tenía que haberse humillado y tenía que haber rectificado su conducta. Leo allí en Génesis. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel lo mató. Caín mató a su hermano. Lo dice Juan de manera muy escueta. ¿Motivado por qué? El odio, la envidia que llenaban su corazón. Y esto pues lo que hizo fue demostrar la falsedad de su pretensión de ser un adorador, porque externamente lo era, ¿no? Vino y trajo ofrendas, pero no era un adorador del Dios verdadero, quizá del que él se había fabricado. Caín, dice Juan, era del maligno y sus obras eran malas. Hay un proverbio en el libro de los proverbios, dice en el 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Había fachada de espiritualidad, pero su comportamiento reveló lo que de verdad había en su corazón. Reveló a qué tipo de familia espiritual pertenecía. Es por eso, ¿verdad?, que dice Jesús que por eso queréis matarme, ¿no? Dice, ahora procuráis matarme, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Así que la historia de Caín y Abel nos enseña a no extrañarnos cuando la sociedad en la que vivimos actúa hacia el que es fiel a Cristo como actuó Caín, con odio, con inquina. Veremos en 5:19 cuando lleguemos que dice, y el mundo entero está bajo el maligno, lo que yo decía antes. No hace falta ser un monstruo. Y el maligno es el que marca las pautas
del ser humano caído, del ser humano que vive unos valores por su caída tan distintos a la voluntad de Dios. Así que no tenemos por qué pensar que si somos fieles creyentes y actuamos como fieles creyentes, que las respuestas que tengamos alrededor han de ser positivas. Las iglesias pueden ser muy bien vistas, en un sentido, tener acuerdos con el Estado, entidades ONGs que ayudan, que colaboran en la obra social. Esto es bueno, claro que sí, y lo podemos hacer, y a lo mejor lo hacemos muy bien. Pero cuando la Iglesia abre la boca para predicar el Evangelio, o cuando levanta su voz para denunciar proféticamente injusticias sociales, pues nos pasa lo mismo que le pasó al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En los versos 14 y 15 encontramos que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que con las actitudes hostiles del mundo, lo que debe marcar al creyente es una actitud positiva y bondadosa hacia los demás miembros de la familia de la fe, no exclusivamente hacia los demás miembros de la familia de la fe, pero amar a los hermanos proporciona datos inconfundibles de nuestra autenticidad, de que somos de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuvierais amor los unos por los otros. Así que esa señal, ese comportamiento marcado por el amor a los hermanos es una señal positiva de nuestra fe, de la realidad, de nuestra conversión. Y lo negativo es cuando dice Juan: y el que no ama permanece en muerte. El que no demuestra amor hacia sus hermanos no ha sido librado de la potestad de las tinieblas, no ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, y sigue atrapado en las redes del príncipe de este mundo, y sigue muerto en delitos y pecados. El amar a los hermanos es manifestación suprema de la nueva vida y es una señal inequívoca. Juan afirma que tal persona no solamente permanece, la persona que no tiene esta señal, no solamente que permanece en muerte, sino que provoca la muerte de otros, es un homicida. Vamos a ver, Juan, ¿te has pasado? No vamos matando a la gente por ahí. La gente que no ama a su hermano no puedes decir que es un homicida. Bueno, es que Juan está en esa línea muy interesante, ¿no?, que para los ojos de Dios el aborrecimiento y el asesinato tienen la misma fuente. Es una línea muy delgada, ¿no? Porque si tienen la misma fuente. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla es como si ya hubiera adulterado con ella. Hombre, no es lo mismo, por favor. No es lo mismo en cuanto a hechos.
en cuanto a cosas que los hombres pudiéramos juzgar, pero tiene la misma raíz. Es el sentido que Jesús le da a la ley. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, esto recordadlo, ¿no? En el Sermón del Monte, fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es que el odio, el aborrecimiento y cualquier acción contra el hermano tiene la misma raíz. Quizá ponemos filtros, afortunadamente, y no vamos más allá, pero la raíz es la misma. Y el apóstol Pablo insistió que la nueva vida en Cristo exige dejar actitudes como cosas que nos parecen un poquito triviales. Hombre, no es lo mismo, ¿eh? Ira, enojo, malicia. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esas cosas tienen su raíz también ahí. Aborrecer a nuestro hermano en Cristo es no solamente una inconsecuencia, sino un indicio de que nuestra profesión de fe hemos de examinarla. Si estamos en nuestros pecados todavía, dice en 3.15 vamos a leer, o hemos leído, leo ahora de la Nueva Versión Internacional, dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Se han pasado también aquí, ¿no? Los traductores. Homicida, bueno, parece que suena un poco más flojo, es lo mismo. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Bueno, contraste. Cristo, la vida ejemplar de Cristo. Versos 16 en adelante. En esto hemos conocido el amor en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿verdad? Pero, sigue diciendo, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Después de haber analizado a Caín como prototipo de ejemplo negativo, prototipo del mundo, prototipo de aquella actitud que está marcada por la envidia, por el odio, o por lo menos no por el amor, Juan ahora pasa a analizar el ejemplo positivo. ¿Y cuál es el del Señor? Su forma de actuar hacia la humanidad perdida. Así que, si en esta sección el énfasis recae sobre el amor fraternal como prueba de autenticidad cristiana, pues, como decía antes, tendremos que recalcar un poquito que la palabra amor, aquí es ese ágape, el amor incondicional, el amor que a pesar de, aunque me estén odiando, yo sigo amando, porque tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con esa intención de amar a pesar de no ser correspondido y todo esto. ¿Cómo hemos conocido el amor? Está diciendo Juan. Pues hemos llegado a conocer al amor por medio de la entrega de Cristo por nosotros. Él, hemos leído, puso su vida por nosotros. Dio su vida a nuestro favor con el fin de que aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados pudiéramos recibir vida, una vida abundante, una vida eterna. Dice 2 Corintios 9:8, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gálatas 2:20, Pablo habla de sí mismo, dice, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito ese a sí mismo, porque no entregó algo que tuviera, sino algo que era. Entregarse, uno, podemos estar dispuestos a entregar lo que tenemos, pero lo que somos. Y en Efesios dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Parece que Pablo le queda muy claro esto, a sí mismo por nosotros. Así que tenemos el contraste entre la manera, un contraste muy llamativo, entre la manera de actuar de Caín y la de Cristo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cristo puso su vida por nosotros y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero hemos leído, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Uy, qué fuerte es esto. Yo a veces, cuando leía la Biblia por primera vez, era muy joven, y yo leía esto, quizá no leía el contexto completo, y ¿sabéis en qué estaba pensando? Pues yo qué sé, cuando estaba prohibida en el siglo XVI el hecho de tener una Biblia o de juntarse unos cuantos creyentes para leerla y descubrían la Inquisición, que allí había una célula que leía la Biblia y llegaban y entonces a lo mejor cogían alguno y bueno, confiesa quiénes son los de tu grupo y quizá algunos pues eran flojillos y confesaban, mientras que otros eran mucho más valientes y literalmente daban su vida y no denunciaban a nadie. Y yo estaba pensando un poco en esos términos de heroísmo, ¿no? Bueno, se puede dar la vida de muchas maneras y yo creo que lo que está dispuesto, lo que está diciendo aquí Juan es estar dispuestos a entregarnos por los hermanos, en el sentido de imitar al Señor en ese amor generoso y desprendido. Yo no sé si cuando te hablaron del Evangelio te leyeron la letra pequeña, ¿eh? Esto es como los seguros, hay que leer la póliza entera. Pues amar es estar dispuesto a poner nuestra vida por los hermanos, quizá no hasta el punto que yo estaba comentando ahora necesariamente, a lo mejor sí. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y lo dice en un contexto donde había cruces y había crucificados, y había... Vale. Pero ¿se trata solamente de historias de superhéroes? Pues Juan aterriza y nos enfrenta con situaciones de la vida diaria. No será frecuente que tengamos que dar nuestra vida literal en beneficio de otros. Sin embargo, estamos rodeados de casos de necesidades materiales de nuestros hermanos. Y esas oportunidades de servirles, esas oportunidades de demostrar la realidad de nuestro amor compartiendo lo que tenemos, esto es lo que Juan está diciendo. Dice en el verso 17, dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, es muy fuerte. ¿Cómo dices que mora el amor de Dios en ti? El espíritu de egoísmo, el que gobierna el corazón del hombre caído, se hace sordo. Bueno, para eso el Estado ya tiene sus recursos, ¿no? Y las ayudas y lo que haga falta y no sé qué. Cuidado que en demasiadas ocasiones podemos cerrar nuestro corazón
dar la espalda al necesitado, y eso es serio. Pero el que comparte con otro los bienes de este mundo, pues posee pruebas de que el amor de Dios gobierna su corazón. Juan está empleando la expresión hermano. Solamente tenemos que pensar en los que van a la iglesia y que se identifican como hermanos en la fe. Pablo dice que no os canséis de hacer el bien. Dice, pero allí en Gálatas, pero no exclusivamente, sino mayormente, con cierta prioridad, quizá, pero no de manera exclusiva a los hermanos en la fe. Dice, así que según tengamos oportunidad, estoy leyendo en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo he vivido ocasiones en las cuales en la iglesia hemos tenido que auxiliar a personas que han sufrido un terremoto en otros lugares o catástrofes importantes, y se ha enviado dinero para que las iglesias que están alojadas allí que están viviendo la tragedia, que compartan. Lógicamente, primero a lo mejor comparten en la comunidad bolsas de alimentos o lo que sea y tal, pero eso no quiere decir que excluyan a los vecinos y a los que estén por allí, para nada, ¿no? El mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos es reafirmado por Cristo, al prójimo, al próximo. El prójimo es el cercano, a quien hemos de atender en amor, sin otro criterio que eso. Proximidad, ¿no recordáis la parábola del buen samaritano? Pasó por allí y era su próximo, el con quien se encontró. Así que Juan, siguiendo el argumento, exhorta a sus hijitos a practicar un amor que consiste no en frases, bueno, el Señor ya abrirá estas puertas, sino en actos concretos de bondad. No solo palabras concretas de bondad, sino actos concretos de bondad. No todos necesitan lo mismo. El amor es costoso, sí. ¿Se sacrifica? Sí. ¿Entra en acción? Claro, hay que molestarse. ¿Busca el bien de la persona amada al precio que sea que tengamos en la mano? Sí, claro. Así obró Cristo para lograr nuestra salvación, y así hemos de actuar los que afirmamos ser hijos de Dios frente a todo aquel que tiene una necesidad. Concluimos. La palabra de Dios nos enseña que amar de verdad es poner nuestra vida por los hermanos, que es abrir nuestros corazones, quizá nuestros bolsillos, nuestro tiempo, ante casos de necesidad. Amar con nuestros hechos y no solamente con nuestras palabras. Y mientras que el odio y la envidia asesinan y nos someten al control del maligno, el amor se entrega, sufre. ¿Recordáis aquello de 1 Corintios 13? Comparte, marca el camino del creyente mientras caminamos por este desierto, esta escuela que es la escuela de la vida, hasta que lleguemos a esa tierra prometida con mayúsculas, y todo lo que hayamos aprendido lo vamos a poner allí en práctica, y serviremos al Señor sin limitaciones. Pues que Él nos bendiga.